Ok, vamos a continuar entonces, clase 46 del tema Los pasos de la vida de Jesús. Y estamos viendo el paso 52 que involucra la llegada de Jesús a Jerusalén desde el Domingo de Palmas, lo que sucedió el lunes, del primer lunes de los días de Pascua, lo que sucedió martes y miércoles de Pascua. Y estos temas que estamos viendo, como no hay una cronología exacta de lo que sucedió martes y miércoles, lo estamos viendo de más seguidos en un solo paso, pero sí creemos que estos temas pertenecen a los días previos a la Pascua, al menos 2 días antes de la celebración de la Pascua, ¿no? Que sería el jueves después de las 6 de la tarde. Así es que seguimos con ese tema y vamos a ver algunas parábolas sobre los tiempos finales, que es continuación de lo que estudiamos la semana pasada, la sesión pasada. Pero para eso vamos a hacer un pequeño resumen y muy pequeño, solamente tocar temas generales de lo que vimos la semana pasada. Acordémonos que la sesión anterior vimos el sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, que está dando palabras acerca de los últimos tiempos. Eso lo registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y todo inicia el tema con tres preguntas en Mateo 24, versículo 3. La razón que motivó a esas preguntas de los discípulos es que ellos, acordémonos que Jesús acababa de salir de una conversación muy ríspida que tuvo con los fariseos, aquellos famosos ayes, ¿se acuerdan? Que estuvimos estudiando, ay de ti, fariseo, que, que, que cruzas mar y tierra para ser un prosélito y luego lo haces doblemente hijo del infierno, ¿no? Palabras demasiado duras, es todo un encuentro que Jesús tiene con los fariseos en los atrios del templo, en medio de toda esta multitud, es todo un espectáculo, es un momento muy emocional porque son las últimas palabras que Jesús está intentando, como lo comentaba, como si fuera un cirujano que tiene ahí a su hijo en la mesa de operaciones y está tratando de extirpar algo. Y entonces cada una de esas palabras son duras, dolorosas, pero con la intención de traer sanidad al pueblo de Israel. Por eso esas palabras de Mateo 20, 22, y 23, básicamente 23, son palabras demasiado fuertes que Jesús está diciendo, pero son palabras de amor, de misericordia, con la intención de hacer reaccionar a estos líderes de Israel que se han resistido a aceptar a Jesús y aceptar su mensaje y aceptar sus milagros, ¿no? Entonces, después de esa conversación tan dura, tan fuerte, que para mí lo percibo como muy intenso emocionalmente, terminó Jesús muy cansado de ese encuentro. Al final de ese encuentro se va al Monte de los Olivos que está ahí enfrente y ahí contempla Jerusalén, el templo que está a la vista ahí enfrente con todas sus actividades ceremoniales. Y entonces Jesús está triste y llora sobre Jerusalén, ¿no? Ese llorar sobre Jerusalén empieza, ya lo hemos comentado, cuando dice ahí de ti, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, ¿no? Y entonces ahí hay ese llanto y donde Jesús le dice, porque vendrán sobre ti tiempos de donde te van a rodear, vendrá un ejército, harán terraplén sobre ti, vendrá destrucción y no quedará piedra sobre piedra. Es decir, hay una profecía como resultado y consecuencia del rechazo de estos líderes, del rechazo de Jesús, de no escuchar su mensaje, el Evangelio, de no aceptarlo, sino siempre le atribuían que sus milagros eran resultado de un trato que tenía Jesús con Satanás, que lo que Jesús después dijo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Jesús empieza a profetizar sobre Jerusalén de lo que iba a sucederle, esa destrucción, que no quedaría absolutamente nada del templo, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, esa declaración de Jesús ahí en el Monte de los Olivos, los apóstoles, los discípulos le hacen tres preguntas acerca de todo lo que está Jesús hablando. La primera pregunta que estuvimos viendo es ¿cuándo sucederá la destrucción del templo y de Jerusalén? Fue la primera pregunta que le hicieron. Y después le hicieron una segunda pregunta, ¿y cuál será la señal de tu venida? Es decir, Jesús les dijo que iba a regresar, que por un tiempo no iba a estar, pero que iba a regresar por segunda vez, y le están preguntando cuáles serán las señales de su regreso, ¿no?
Y la tercera pregunta que le hacen, ¿cuál será la señal de la consumación de este siglo, ¿no? Y entendemos la palabra siglo como la edad en la que existimos, desde que inició, después de la caída del pecado, donde Dios expulsa a Adán y a Eva, inicia una edad, hasta ahora y que terminará cuando sea el juicio final. A esa época, a esa edad se le conoce como el siglo, ¿no? En el griego, en el latín, seculorum, eso tiene que ver con una edad, el siglo. Entonces le preguntan cuáles serán las señales de la consumación de los tiempos, es decir, del juicio final, y cuáles serán las señales de su venida, y cuándo será la destrucción del templo y de Jerusalén, ¿no? Y bueno, ya lo estudiamos, acordémonos que Jesús profetizó sobre eso y que realmente esa profecía sobre la destrucción de Jerusalén sucede alrededor de 40 años después de que Jesús lo pronunció en el Monte de los Olivos. Hubo una extendida revolución judía contra los romanos en Palestina, los famosos sicarios de las que hemos platicado en algunas ocasiones, que se levantaron contra el Imperio Romano y empezaron a provocar una serie de situaciones delante de los romanos, del ejército romano, y ellos se refugian en Jerusalén, específicamente dentro de las murallas del templo, ¿no? Y eso lo lleva a todo un asedio de parte de los romanos, porque es una rebeldía que se había levantado que concluye con la destrucción del templo bajo el mandato de General Tito, hijo de Vespasiano, el emperador Vespasiano, y en esa orden que le dio, dijo, haz un terraplén y ya eh, invadan ahí el templo y ya destruyenlo y no dejen piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, en el año 70 Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal y como Jesús lo había dicho, ¿no? Y a partir de ahí, los romanos le cambian el nombre a Jerusalén, le llaman ahora a Elia Capitolina. Es decir, para que ya no tenga ninguna asociación con los judíos, porque expulsaron a judíos de Jerusalén en ese momento, en el año 70, y querían ya quitarse los romanos el problema de los judíos de una vez, destruyeron el templo, lo arrasaron, dejaron una explanada literalmente que así duró por siglos. Todavía después de que llegaron los musulmanes allá a Jerusalén, allá por el año 650, 700, esa explanada quedó como un basurero, así llegaron los primeros cruzados cuando quieren rescatar Jerusalén y se encuentran con que el lugar donde estaba el templo, pues había todo un basurero. Solamente habían levantado ahí vamos a decir, un monumento que se conoce como el Domo de la Roca, que es ese domo dorado que está ahí. No es una mezquita, es un monumento que erigieron los musulmanes para conmemorar el vuelo de, del profeta Mohamed. Que elevó a los cielos, que vino el ángel Gabriel y se lo llevó, y de la piedra que está ahí, que se cree que es la piedra donde Abraham sacrificó o quería sacrificar a Isaac. Entonces ahí hicieron todo pues un santuario, pero no es una mezquita. Y eso es un lugar que está ahí, pero siempre estuvo la explanada del templo hasta nuestros días, ¿no? Entonces eso se cumplió en ese momento. Y acerca de las señales de la segunda venida de Jesús, ya lo comentamos la sesión pasada. Dice Jesús en Mateo 23, ah, perdón, Mateo 24, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y habrá hambres, terremotos de diferentes lugares, y dice, pero todo esto será el principio de dolores, ¿no? Entonces Jesús dijo, todas esas cosas van a suceder y no se preocupen, no se empaniquen, no se confundan. Estas cosas tienen que suceder y se le llama el principio de dolores. Acordémonos que lo que significa principio de dolores son como una similitud al parto, ¿no? Que empieza a dar la mujer cuando va a dar a luz, empiezan las primeras contracciones, pues es una señal de que algo viene, pero no ha nacido todavía, ¿no? Y pueden pasar quizá algunas semanas o días y conforme aumentan la intensidad de los dolores y la frecuencia, pues eso está diciendo que ya está apuntando que en cualquier momento van a ser. Bueno, Jesús le llama a todo esto principio de dolores, dice que no es el fin, no son las señales del fin, pero solamente es un principio, es decir,
inició algo, y eso es algo que yo lo he comentado. Yo sí creo que en nuestros días estamos viviendo el principio de los dolores, que apunta a que va a intensificarse la maldad y se va a intensificar las enfermedades, se va a intensificar todo lo que Jesús está hablando, guerras de una magnitud distinta a lo que ha sucedido en la historia, es decir, algo mucho más grande, más gigantesco, más intenso, más seguido, y que va apuntando precisamente a un tiempo mucho, muy complicado que se llamarían las señales de la segunda venida de Jesús. Entonces, el tema, Jesús le está diciendo como señal, la primera señal sería los principios de dolores, es decir, el mundo entra en un tema de dolor, de marcas que anuncian que algo va a suceder, ¿no? Que es lo que estamos viviendo prácticamente en nuestros días. Y la tercera pregunta de cuál será la señal de la consumación de los siglos. Y bueno, eso ya apunta a que ya pasó el principio de dolores, ya entra a todo un tema de desenlace final. Jesús habla que el sol se oscurecerá, la luna no dará más su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, es decir, habrá toda una tormenta cósmica en ese sentido. Y entonces aparecerá ahora sí la señal de la consumación de este siglo, y la señal que es el Hijo del Hombre. Jesús regresará, dice entonces todas las tribus harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran tormenta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta otro. Esto ya lo vimos la sesión anterior, pero es nomás para conectar con lo que vamos a ver en un momento más. Y bueno, junto con todo esto, en el capítulo 24 de lo que Jesús está comentando, vale la pena resaltar tres advertencias que Jesús hace. Dice, mirad que nadie os engañe. Desde el principio lo dice, tengan cuidado, va a haber muchos engañadores, va a haber muchos mentirosos y muchos dirán, aquí está el Cristo, el Mesías, ya llegó, está a punto de llegar y cosas así. No tengan cuidado, sean cuidadosos con respecto a lo que está sucediendo, observen, pongan atención, pero no es el fin. Y la segunda advertencia dice, no os turbéis, es decir, no se confundan, no entren en pánico, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, el principio de dolores es necesario. La intensidad, como les digo, y la frecuencia de guerras, terremotos, enfermedades, todos los temas que vienen involucrados que estudiamos la sesión pasada, pues es necesario que suceda y que a veces decimos nosotros, sobre todo las personas mayores, decimos no sabemos en qué va a terminar el mundo. Cada vez está más complicado, cada vez más difícil, cada vez la gente tiene menos fe. Estamos viendo cosas que no nos imaginábamos que íbamos a ver, no solamente el desarrollo de la ciencia, el conocimiento, las revoluciones sexuales, las revoluciones tecnológicas, la revolución de la comunicación. Bueno, algo está sucediendo, eso es un hecho. Las crisis climáticas no las podemos negar. Entonces Jesús dijo, no se confundan, no se asusten, no se turben. Esto es necesario que acontezca, es decir, tiene que suceder de esta forma, ¿no? Entonces ahí es una advertencia nada más de no entrar en pánico, pero son los principios de dolores lo que estamos viendo. Y la tercera advertencia dice, todo esto será principio de dolores, como lo acaba de decir, y que por lo tanto en esa etapa habrá muchos engañadores. No se dejen engañar y no se dejen estafar de ninguna manera, porque todo esto tiene que ver con principio de dolores, ¿no? Y las palabras claves de todo este tema de Mateo 24 que lo vamos a ver después, como lo comentamos la sesión pasada, que algunos de ustedes me comentaron que era necesario tal vez dedicarle un curso a lo que es escatología, a los tiempos finales, que lo vamos a ver cuando terminemos este curso, eh, para poder entender qué va a suceder en el futuro y las diferentes posturas y posiciones, pues lo vamos a estudiar. Pero es importante que al menos nos vayamos familiarizando con las palabras claves del Mateo 24. Una de ellas es la destrucción del templo en Jerusalén, que ya lo comentamos, la abominación desoladora, que aparece en Mateo 24, con referencia a Daniel 9, que es profecía en ese sentido. Es un tema también que hay que ver el tema de la tribulación, es decir, la complicación de la vida, la persecución de cristianos por su fe, que no será aceptado, serán gente que sobresale en el sentido de social, pero que no es aceptado y que es motivo de burla y de mofa, ¿no? Y por supuesto Jesús habla de una gran tribulación, es decir, después vendrá algo peor, todavía y mucho más complicado, es un tiempo difícil
y luego vendrá el rapto de la iglesia, el juicio final, Satanás es echado al abismo y cielo nuevo, tierra nueva. Esos son conceptos que los vamos a ver cuando veamos el otro curso. Solamente se los pongo porque son parte del tema de Mateo 24 que ya más o menos estuvimos ahí estudiando la sesión pasada, pero como alguien comentó, dijo, me siento un poquito confundido porque no me queda claro los conceptos. Bueno, eso es todo un tema. Por eso le vamos a dedicar tal vez un curso de tal vez unos 4 o 5 sesiones para ver los temas de los tiempos finales y las diferentes posturas y por qué unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Pero bueno, por lo pronto eso es lo que Jesús dijo después del encuentro que tuvo con los fariseos ahí en el templo de Jerusalén, y después de haber llorado por Jerusalén acerca de la próxima destrucción que tendría en el año 70. Y ahora sí, pues bueno, vamos a entrar ahora al paso 52, al punto 17 de lo que estamos estudiando, después de que Jesús explicó todos estos temas de la segunda venida y de los tiempos finales. Él hace referencia en Lucas 21, del 29 al 33, da una lección y dice, aprended de la higuera, ¿no? Que ese es algo interesante también. Dice que Jesús, dice Lucas, que refirió una parábola. Dice, mira la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús está continuando con los temas y ahora usa unas parábolas, está aplicando unas parábolas, y la primera de ellas es eh, sobre la higuera. En Mateo y en Marcos usa la palabra aprender de la higuera, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, lo que dice Jesús es que en los tiempos antiguos, todavía aquí en México hace un buen número de años, tal vez 80, 70, 90 años, la gente del campo no tenía manera de saber los pronósticos del tiempo. Digo, estamos registrando los climas desde hace tal vez 80, 90 años para acá, tal vez 100, y entonces no había manera de registrar cómo iba a venir el año. Acuérdense que el campo se rige por los ciclos lunares, las estaciones, y para poder saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo empiezan las actividades, cuándo pasa el invierno, pues la gente tiene que aprender a observar toda la naturaleza, ¿no? Y una de las maneras que se ha usado y todavía hasta nuestros días hay gente que lo ha comentado, siempre dicen, pues fíjate que si la higuera ya empezó a dar los brotes, quiere decir que ya no hay invierno, se acabó el invierno. Así como en los Estados Unidos, no sé si ustedes saben de la famosa marmota, Phil, la marmota, que cada año se hacen hasta un festival para ver si la marmota sale de su cueva, y si sale y se vuelve a meter, quiere decir que va a continuar el invierno, pero si no se mete, quiere decir que ya se acabó el invierno. Bueno, la gente allá en los Estados Unidos era una manera de interpretar los tiempos, y cada cultura tiene su manera de interpretar los tiempos. ¿Por qué? Porque el tema aquí de lo que Jesús está diciendo, que observen los árboles, observen la higuera, es precisamente para saber el momento de la maduración. Bíblicamente se manejan dos tiempos, el Cronos y el Kairos. El Cronos, pues es el que todos conocemos, días, semanas, meses, años, siglos. Y cuando hablamos de una fecha cronológica, estamos hablando de tal año, tal mes y tal día. Esa es una fecha cronológica. Con respecto a la naturaleza y a la vegetación, pues no hay una fecha por decir el día 23 de julio es el día en que van a estar maduros los higos. Pues no lo sabemos, porque depende de la presión atmosférica, depende del tiempo, si fue muy lluvioso o no, depende de la humedad, del asoleamiento, de los vientos. Hay muchos factores que intervienen, pero no se sabe una fecha exacta para sembrar o para cosechar o cuándo va a estar maduro el fruto. Bueno, ese tiempo que no se sabe, ese es el que se conoce como Kairos. Tiene que ver con un tiempo de madurez que va apuntando hacia una madurez cuando las cosas suceden. Jesús está hablando que
que cuando Él regrese es un asunto del Kairos, no es una fecha cronológica, no es Cronos, es Kairos. Y que va a llegar un momento en que el mismo mundo, la misma sociedad, el mismo siglo en que estamos viviendo, va entrando a un punto de decadencia donde la maldad aumenta, donde Jesús lo mismo lo dice ahí en Mateo 24, que habrá, por supuesto, un desamor hacia unos con otros, habrá persecuciones, una serie de cosas que sucederán. Entonces, esto habla de una madurez como que va apuntando, así como hablábamos del kairos de la mujer que va a dar a luz, pues no se sabe exactamente el día, aunque se puede adelantar, ahora lo pueden adelantar. Pero si se deja, es un asunto de madurez. Bueno, Jesús está diciendo lo mismo. Observen cuando ya la higuera empiece a dar sus primeros brotes, o cualquier otro árbol, porque no nada más la higuera, cualquier otro árbol que diga, ya pasó el invierno, ahora sí. Esas señales que vemos en los árboles, en la higuera, lo único que nos dicen es que ahí viene ya el verano, que ya pasó el invierno, que ya estamos entrando a otra época, a otra etapa de estación climática del ciclo anual, y que eso les puede dar la señal para empezar a trabajar la tierra, porque vienen las lluvias, porque viene algo. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús con respecto a todo lo que acaba de decir, con respecto a su segunda venida, al juicio, al tema de la tribulación, al tema de los tiempos difíciles de los que está hablando y de guerras. Dijo, observen, pongan atención. Y cuando vean que estas cosas suceden, entonces sabrán que ya se acerca. Entonces, por eso está hablando de esta parábola de la higuera y que nos comportemos igual, es decir, que nunca salgamos con una fecha, con un año y un día, que ese día va a venir Jesús por segunda vez, como ha sucedido en historia. ¿Eh? Todavía en el año 2012, ¿se acuerdan del famoso calendario maya, que hasta películas hicieron y hay todos unos temas relacionados con eso? En el año 2000 también dijeron que Jesús iba a regresar. En 1812 también dijeron que iba a regresar. En el 1900 también dijeron que iba a regresar. Inclusive, como les comentaba, hubo una comunidad cristiana que se fueron todos a vivir a Jerusalén para esperar al Mesías allá en Jerusalén y no llegó. ¿Por qué? Porque le pusieron fecha. Yo personalmente escuché un pastor que tuvo que pedir perdón públicamente porque había dado una fecha para el día que Jesús iba a regresar. Y obviamente llegó el año y el día y la hora y no sucedió. Bueno, ese es los errores del Cronos cuando estamos tratando de establecer cronología. La segunda venida de Jesús es Kairos, cuando Dios determina que el mundo ha llegado a ese punto de juicio, es decir, va madurando a ese punto donde dice el Padre, bueno, hijo, ya es el momento, ve a recuperar el reino y entonces cuando regresará. Eso nadie lo sabe, Jesús lo dijo que nadie lo sabe, que solamente el Padre dirá cuándo es el momento. Por esa razón dice Jesús, observen la higuera, los árboles, cuando ya brotan las hojas del verlo, sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca, pero no ha llegado el verano, pero está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, de las que acaba de hablar en el capítulo anterior, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, Jesús dice, va a desaparecer el cielo y la tierra, va a cambiar, ese se llama juicio, se va a regenerar. Pablo dice que la misma creación está esperando la regeneración, la nueva creación. Pero dice Jesús, las palabras que os acabo de decir no van a pasar, se van a cumplir al pie de la letra. Lo que dice el versículo 32 dice, por eso les estoy insistiendo, dice, pongan atención. Dijo, estas cosas no van a pasar, no pasará de esta generación. Se ha cuestionado mucho y se ha preguntado mucho a qué se refiere con esta generación. Lo vamos a ver cuando entremos a los temas aquellos del curso de los tiempos finales, de lo que significa esa generación. Algunos atribuyen que esta parábola se refiere al Estado de Israel, que se estableció en 1947 como país independiente y que a partir del 47, al menos así se decía por los años 90, por eso algunos atribuían que Jesús iba a regresar pronto, porque como en esta parábola Jesús dice
que no pasará esa generación y están interpretando que Jesús está hablando de la generación que va a ser testigos de que la higuera ya floreció, ya sacó los brotes y se refiere al Estado de Israel y una generación es de 40 años. Entonces decían, si el Estado de Israel nació en 1947, que es la higuera que acaba de dar los primeros brotes, y las generaciones bíblicamente son de 40 años, pues entonces estamos hablando que Jesús va a regresar por 1987 a más tardar. Y eso a mí me tocó escucharlo, pero no llegó, no sucedió. Entonces ahora han cambiado la interpretación acerca de la generación. Lo vamos a estudiar cuando llegue el momento del curso de los tiempos finales. Yo personalmente ah, no comulgo mucho con esta idea de esta parábola acerca de que es el Estado de Israel, esa generación y esos brotes. No se refiere a la higuera, no se refiere a Israel. Y la razón es muy sencilla. Esto es una parábola. Y una ley de interpretación bíblica es que nosotros no podemos sacar una doctrina basada en una parábola, porque la intención de la parábola es explicar otra cosa. Y aquí Jesús está tratando de explicar el kairos, es decir, está tratando de explicarles a todos que las cosas que acaba de decir pues nadie sabe cuándo va a suceder y cita como ejemplo la observación de los árboles cuando empiezan a dar sus primeros brotes. La lección de ahí es que Jesús está diciendo, aprendan de la higuera o aprendan de los árboles. Cuando den los primeros brotes, quiere decir que el verano ya está cerca. Eso es el objetivo de esta parábola. Jesús está tratando de explicar que debemos de poner atención a estos principios de dolores para cuando menos saber que está cerca, pero no sabemos cuándo, nunca se sabrá. Entonces, por esa razón yo no comulgo mucho con la idea de la interpretación de que esta parábola de la higuera se refiere al Estado de Israel. Pero lo hablaremos con más detalle cuando llegue el momento de estudiar el curso sobre los tiempos finales, una vez que terminemos los pasos de Jesús. Lo que sí sabemos, y lo dice el versículo 33, que el cielo y la tierra pasarán, pero esas palabras no pasarán, es decir, se van a cumplir al pie de la letra. Entonces ahí tenemos la primera parábola acerca de los tiempos finales y luego viene otra segunda parábola que Jesús continúa hablando, es decir, está tratando de explicar debe ser nuestro comportamiento con respecto a los tiempos finales, ¿no? Entonces Mateo 25, versículo 1 al 3, habla sobre las parábolas, sobre 10 vírgenes, ¿no? Y dice el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frasco junto a sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Bueno, esta parábola, para ponerle un poquito en contexto de qué está hablando acerca de unas bodas tradicional de los tiempos aquellos de la cultura de Medio Oriente de hace 2000 años, en donde el novio que iba a la casa con su padre, iban a visitar al padre de los padres de la novia, pues para mostrar interés de que su hijo está interesado por una de las hijas y llegar a un convenio de cuál sería la dote y si aceptan que se casen y una serie de cosas. Y bueno, ahí se explica todo y si los padres de la novia aceptan que sí si la van a entregar en matrimonio al muchacho, pues entonces ahí se hace un pacto, un convenio, se hace una cena, se establecen los estatutos y todo. Y bueno, y ya en ese sentido ya está desposada, está comprometida y se va el novio con su padre a la casa de su padre y empieza a trabajar para poder, pues, levantar una casa, un lugar donde van a vivir, una tierra, prepararse para el día de la boda. Y la novia, mientras tanto, pues recibe las famosas monedas de compromiso y empieza a trabajar, a hacer las chambritas, las cobijas, los cobertores, no sé, todo el ajuar, el ropaje, los preparativos. Pero el día de la boda, pues no lo saben, porque de acuerdo a las costumbres, el padre de del novio es el que dice, bueno, hijito, pues ya terminaste tu casa, ya te doy autorización. Y entonces el novio iba a recoger a la novia, ¿no? Y la novia, desde el día que se hizo el compromiso,
no sabe cuándo va a venir el novio por ella. Así es que tenía que dormir preparada toda la noche, sobre todo cuando ya se acercaban, a lo mejor habían pasado algunos meses, ya se acercaba la intensidad de que el novio iba a regresar por ella y a partir de ahí, pues todos los días dormida vestida y sus amigas o las doncellas o las vírgenes, las damas de compañía, que cuando alguien se casa, ahí están las damas acompañando a la novia, bueno, está representando aquí a estas vírgenes, por eso se les llama vírgenes, porque son damas, sus amigas, están acompañándola, están con ella y tienen todo preparado, es decir, las lámparas preparadas para recibir al novio, pero que no saben cuándo va a llegar el novio, esa es la realidad, solamente el novio iba anunciando por las calles con unos músicos sin avisar. Y bueno, pues iba alguien y subía por una escalera y se subía por el balcón y se robaba a la novia, literalmente se la robaba, aunque no se la está robando, porque al final de cuentas ya estaban desposados, ya se habían establecido el compromiso y el pacto, entonces la llevaba al tálamo nupcial a la casa de su padre y una vez que comprobaba que se había mantenido virgen, entonces empezaban los desposorios y la fiesta y todo lo demás. Pero mientras tanto ella estaba ahí junto con sus amigas, las vírgenes. Y entonces por eso es muy importante en esta parábola, porque nadie sabe cuándo va a regresar el novio. Y Jesús está usando un ejemplo de la vida cotidiana en donde la gente entendía muy bien de qué se estaba hablando y que estaba la novia con sus amigas y el novio no saben cuándo va a llegar y por lo tanto tienen que estar preparadas con las lámparas, sobre todo las lámparas de estar preparadas con aceite, porque si llega el novio y no tienen lámparas para recibirlos, por supuesto, pues eso ya es una catástrofe, porque está totalmente a oscuras. Entonces dice la parábola de Jesús, dice que las 10 vírgenes que habían tomado sus lámparas salieron a recibir al novio y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, pero porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite consigo, es decir, el repuesto para la luz. Pero las prudentes tomaron aceite suficiente para que aguantara, por supuesto, pues toda la noche, ¿no? Al tardarse el novio, y aquí está el punto, se tardó el novio más de la cuenta. ¿Por qué se tardía? ¿Quién sabe? Puede ser muchísimos factores que se tardó el novio. Al tardarse el novio, pues las imprudentes que no traían repuesto para el aceite de sus lámparas, pues se les acabó la luz y por supuesto las prudentes sí traían suficiente aceite. Dice que les dio sueño y se durmieron y por supuesto al no darse cuenta que venía el novio, pues empezó el problema. Dice el versículo 6, pero a la medianoche se oyó un clamor, es decir, el grito del que va anunciando que es el amigo del novio, el famoso Juan el Bautista, si lo queremos ver en ese sentido. Viene el novio y entonces le están ya gritando que ya el novio está a la puerta o está en la ventana a punto de robársela y que tienen que salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y ahí están las consecuencias de no estar preparado. Entonces Jesús está tratando de explicar a sus discípulos una vez más, pero con una parábola distinta para poder explicar que nadie sabe cuándo va a venir el novio, pero la actitud de la novia y sus amigas de estar preparados con lo que es necesario, no pueden quedarse dormidos. Y entonces algunos pensarán que el novio está tardando y que a lo mejor no va a llegar. Lo que sucede quizá en nuestros días. Jesús es el novio y va a regresar por segunda vez y ya se escuchan voces de que todo eso es mentira y que es puro mito, es una fantasía, que Jesús no va a regresar y que no va a haber nada. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? Pues tienen que estar preparados porque el día y la hora nadie lo sabe, pero estar atentos y no dormirse. Es decir, no se queden dormidos, porque el que se queda dormido se lo lleva a la corriente como el camarón, el famoso dicho, ¿no? Entonces aquí estas mujeres que se quedaron dormidas se quedaron fuera de la celebración, de las bodas, si lo queremos ver en el sentido espiritual, de las bodas del Cordero, es decir, no entraron y se perdieron, por supuesto, la segunda venida del novio
cuando viene por la novia para llevarla a las bodas celestiales, ¿no? Versículo 12 dice, pero respondiendo él les dijo a estas vírgenes y prudentes, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día de la hora. Ahí está la lección de esta parábola. Jesús dice, velad, es decir, poner atención, no quedarse dormidos en la vida espiritual, no quedarse dormidos en la vida diaria pensando que Jesús no va a regresar y que solamente pertenece a la historia, pertenece a una doctrina que tal vez sí se cumpla. Dice, no, porque va a llegar cuando menos lo esperes y si no estás preparado para recibirlo, pues te vas a quedar fuera. Es decir, así como hablamos del rapto, que Jesús vendrá por sus creyentes, por sus seguidores, vendrá por la iglesia, eso será en un instante, pero si no estamos preparados, pues nos vamos a quedar. Y entonces Jesús está insistiendo en la segunda parábola que tenemos que poner atención y no dejarnos arrastrar por el estilo de vida que llevamos en un mundo que nos arrastra al entretenimiento, nos tiene adormecidos, nos tiene ocupados con una serie de cosas que nos hace que nos olvidemos de que Jesús va a regresar, pero no sabemos cuándo. Entonces, a pesar de que no sabemos cuándo, Jesús nos dice que tenemos que estar atentos, aun si vamos a trabajar todos los días, si tenemos actividades diarias, aún en entretenimiento, que tenemos que trabajar y hay que hacer negocio, hay que casarse, hay que viajar, hay que hacer lo que tengamos que hacer en la vida que pertenece a los seres humanos, hacer todo lo que tengamos que hacer, lo que nos corresponde, pero a pesar de que hacemos todo lo que tenemos que hacer, nunca olvidarnos, es decir, no dejar a un lado el tema de la segunda venida, que es parte indispensable de la vida cristiana. Por eso yo siempre lo he dicho, lo dice el Evangelio, que uno de los elementos sumamente importantes para un creyente es la esperanza. Un creyente que no tiene esperanza quiere decir que ya se adormeció, ya se quedó aquí en este mundo, cree en Dios y todo, pero está adormecido, no percibe lo que está sucediendo a nivel espiritual en el mundo, en lo que Jesús está hablando del principio de señales. No se da cuenta, no las reconoce, está tan ocupado en su trabajo, en sus cosas, en los viajes, en los negocios, en los hijos, en la familia, en sí mismo, en sus fracasos, sus éxitos, que se le olvidó estar atento acerca de Jesús que vendrá por segunda vez. Así es que el tema central de esta parábola es estar preparados, no se dejen dormir, no nos quedemos dormidos, porque no sabemos el día y la hora en que Jesús, como el novio, vendrá por la novia, ¿no? Ahí tenemos la segunda parábola que Jesús tiene hablando sobre los tiempos finales. Y hay una tercera parábola también acerca de los talentos y tiene que ver también con el tiempo final. Sigue hablando el mismo tema, pero está hablando estas parábolas para poder mostrarnos cuál debe ser nuestra actitud frente a estos temas finales. Y dice Mateo 25, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Antes de continuar con el resto de la parábola, una vez más, Jesús está hablando de una parábola de alguien que se va y luego va a regresar. Igual que el novio vino a concertar el convenio con el papá de la novia y luego se fue y luego iba a regresar. Pero aquí igual no saben cuándo va a regresar. Aquí la diferencia lo está comparando en esta parábola de un hombre rico que llama a sus administradores y les dice que va a hacer un viaje y les va a encomendar a que administren todos sus bienes y entonces reparte estos talentos que son monedas, ¿no? Que también para nosotros significa los dones que Dios nos ha dado, nuestras habilidades o talentos y entonces empieza a repartir a cada uno según su capacidad de manejo, ¿no? Sus habilidades. Y entonces regresa de viaje
y empieza a llamarlos a cuentas, que eso es lo que ha pasado, ¿no? Dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando dice mucho tiempo, quiere decir que los siervos no sabían cuándo iba a venir su Señor. Tal vez estamos hablando de un mes, 2 meses, 6 meses. Por la idea de la parábola, es un tiempo largo que pudiera llevarse a lo mejor hasta un año más, porque les está dando talentos para que administren y multipliquen. Es decir, ellos son administradores ahora, ¿no? Ahora ya regresó y ahora sí los empieza a llamar a cada uno a cuentas. Y eso tiene que ver también con la segunda venida de Jesús, ¿no? Y le dice Jesús a los discípulos, pues les voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? Un día voy a regresar y llegará el momento en que serán llamados todos a cuentas. Y dice el versículo 20, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. El Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Aquí el tema es, entrar al gozo del Señor lo podemos ver cuando llega un momento en que nos vamos a presentar en el juicio delante de Dios y nos va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que nos dio, es decir, con la vida que nos dio, qué hicimos con el Evangelio, qué hicimos con los dones que nos dio para servirle a Él. Y entonces nos va a pedir cuentas. Si hicimos un buen trabajo, es decir, aumentamos nuestros talentos, los multiplicamos, entonces dice, bueno, has sido fiel con lo que te di, entra al gozo del Señor. ¿Qué significa entrar al gozo del Señor? Pásale a la presencia de la presencia del Padre, es decir, pásale al paraíso, pásale al cielo nuevo, a la tierra nueva, pásale a las bodas del Cordero, si lo queremos ver también de esa forma. Pásale, como dice Apocalipsis 23, a la presencia de Dios, donde Él enjugará toda lágrima y entonces hará un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva creación. Eso lo significa pásale al gozo de tu Señor. Dice el versículo 22 que también llegó al que le dio 2 talentos. Y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. El Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, y sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Igual, te di poco, lo multiplicaste. Fuiste fiel con lo poco y lo multiplicaste, entonces ahora te voy a poner sobre lo mucho porque has sido fiel, ¿no? Versículo 24 viene ahora el centro de la parábola, cuando también llama a cuentas a aquel que le dio un talento. Y dice el versículo, cuando llegando también el que le había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí hay un tema polémico porque aquí este siervo se empanicó, eh, en lugar de multiplicarlo como administrador, porque su función es administrador, es decir, recibes algo y multiplica lo que te dieron. Ese es un principio de administración. Úsalo, multiplícalo, siémbralo, coséchalo y hazlo más grande. Ese es el principio de toda esta administración. Pero él no administró el don, él solamente lo escondió. ¿Y porque se movió con el pánico? Él se asustó y dijo, yo sé que eres un hombre muy duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, eres mucho, muy duro y tuve miedo. Así literalmente. Tuve miedo de ti y escondí el talento para que no se me perdiera y mira, aquí lo tienes. Y él pensó que era un buen administrador porque le regresó el talento que le habían dado. Obviamente hizo mal su tarea, no usó su talento, no lo sembró, no lo multiplicó, no lo santificó, no lo puso al servicio de su Señor, ¿no? Dice el versículo 26, dice, pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá abundancia. Pero el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y el siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, y allí será llanto y crujir de dientes. Toda esta parábola está enmarcando el tema del juicio final.
Es decir, de que todos seremos llamados a cuentas, todos sin excepción. A ver, fulano de tal, ¿qué pasó? Te entregué esto, el evangelio, te di esto y yo te di todo eso. ¿Qué pasó con todos? ¿Qué hiciste con eso, no? Entonces, esta parábola tiene que ver con el principio de ejercitar. Lo que no se ejercita, se muere. Los músculos que no se usan, se atrofian y empiezan los problemas y las enfermedades. Entonces está hablando aquí de un principio de la fe, que a todos se nos ha dado una dosis de fe para creer en Jesús, en sus promesas y creer en que Él regresará por segunda vez y creer que hará nuevas todas las cosas, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y que habrá un juicio y que habrá una tribulación y que habrá tiempos difíciles, pero Jesús le dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces a todos les dejó el Espíritu Santo, que es parte del tema de los dones, de los talentos, no nos dejó solos y al final de cuentas dice, bueno, yo voy a regresar por ustedes y los voy a llamar a cuentas. ¿Qué hicieron con el tema del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron con el Evangelio? ¿Qué hicieron con tus dones? Que los dones no los adquirimos, eso se nos da, no los compramos. Nosotros no podemos comprar el don, nadie puede comprar los dones. Es algo que Dios nos da. Lo que nos toca a nosotros es santificarlos, es decir, separarlos para el servicio de Dios y nos toca desenterrarlos, es decir, que no quede ese talento escondido sabiendo que Dios nos ha dado un don. Y el tercero es multiplicarlo, es decir, a través del ejercicio, a través de la práctica, se va multiplicando, ¿no? Y eso es lo que hacemos los administradores, todos administramos nuestra vida y administramos nuestras habilidades, nuestros dones, nuestro talento. Hay gente que tiene talento para hacer dinero. Es un talento que recibió de Dios. Olfatean con facilidad los buenos contratos y aquellos que son malos los desechan, ¿no? Pero eso no lo compraron en la escuela, no, en la escuela, en la institución, universidad, adquieres conocimientos para poder multiplicarlos, desarrollarlos, santificarlos, pero no te da el don naces con él, ¿no? Entonces ahí Jesús está hablando de que a todos se nos ha dado esos dones, nos ha dado su espíritu, nos ha dado de su sangre preciosa, nos ha dado una vida nueva y por supuesto que un día vamos a dar cuentas de eso, ¿no? Entonces ahí está hablando de la multiplicación, de ejercitar lo que Dios nos dio y también habla de un siervo inútil, es decir, somos inútiles en el reino de los cielos, y entonces dice, no va a haber participación de ese inútil por temor, porque no hizo nada con lo que yo le di. El no hacer nada, aunque este siervo es una parábola, por supuesto, no podemos hacer doctrina, pero aquí la parábola del siervo este se empanicó y se volvió inútil. Pero una manera de poder entenderlo mejor significa despreciar en cierta forma lo que nos dio. Alguien podría haber dicho, pues es que es un solo talento. ¿Qué haces con un talento? No, pues no hago nada. Yo veo que otros sí tienen muchos talentos, ellos sí logran, desarrollan, amplían, tienen éxito, pero yo no tengo nada, es un talento muy pequeñito. Sin importar el talento, cuando nosotros lo enterramos, lo estamos menospreciando, lo estamos devaluando y estamos diciendo, no me interesa, no lo quiero, mejor lo guardo porque es muy poquito y yo no puedo hacer nada con él. En lugar de ese talento pequeño, irlo engrandeciendo poco a poco a través de la práctica, de pulirlo, de santificarlo, de multiplicarlo y de desarrollarlo y ponerlo al servicio del Señor hasta que se hace un talento grande, ¿no? Entonces, esta parábola habla del tiempo en que Jesús se va a ir y va a dejar su Espíritu Santo y va a habilitar a toda la iglesia con sus dones y con sus habilidades para cuando Él regrese por segunda vez, ya todos los nacidos de nuevo, bautizados por el Espíritu Santo, nos va a llamar a cuentas, todos. Y entonces ahí va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Por eso es importante esta parábola que tiene que ver con el juicio final, llamar a cuentas, ¿no? Y bueno, unos pasaron al gozo del Señor y el que tuvo un solo talento, que menospreció porque era solamente uno y se le hacía poco lo que Dios le había dado, que puede suceder en nuestra vida cuando alguien dice, oye, yo quiero, prefería mejor otro talento que este que me dieron, esto no es importante, a casi nadie le sirve y por lo tanto no lo voy a usar. Entonces es menospreciar, como le acabo de comentar, es devaluar lo que Dios nos dio, es decirle no me interesa y entonces, por supuesto, tendremos que dar cuenta con los que nos dieron. Dios es el que nos da, el Espíritu es el que nos habilita
Nosotros no escogemos los talentos, nadie escoge los talentos, nacemos con ellos. Y entonces tenemos que dar cuenta con eso. Sí, por supuesto, cuando no hay talento, pues hay que desarrollar mucho el esfuerzo, la dedicación y la constancia. Pero el esfuerzo y la dedicación y la constancia también son útiles para multiplicar el talento. Tienes un talento, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con constancia, llega al éxito a desarrollar ese pequeño talento en convertirse, por supuesto, en algo mucho, muy valioso. A nosotros nos toca invertir con el esfuerzo, con el trabajo, la dedicación, la constancia, con todos estos atributos, multiplicar el talento que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Entonces ahí está la parábola que tiene que ver básicamente con el juicio final, tiene que ver con dar cuentas y que un día va a regresar Jesús por segunda vez. En este caso está representado por el Señor de la Hacienda, en donde hace un viaje y les da a cada uno, por supuesto, una tarea y va a regresar después a pedir cuentas. Pero ahora viene la última parábola que vamos a ver hoy, que también tiene que ver con el juicio final. Estas cuatro son continuidad de lo que Jesús habló de los tiempos finales. Mateo 25:31 nos habla de una parábola de separación de las ovejas. Es una parábola también interesante, ¿no? Dice Mateo 25:31 que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, tiempos finales, segunda venida de Jesús, el rapto, si lo queremos ver de esa manera, dice, cuando venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Para entender el tema, está hablando del juicio final. La palabra juicio tiene que ver con separación. Esa es la raíz principal de la palabra juicio. Separa lo bueno de lo malo. Discernir, cernir, separación. Entonces, lo que está sucediendo aquí en esta parábola de la segunda venida de Jesús cuando Él regrese, dice que habrá un juicio y entonces va a reunir a toda la humanidad, en ese sentido, a todas las naciones, todos, sin excepciones. Y habrá una separación que se llama juicio. Los creyentes en ese cernir, y los que no creyeron, los que no siguieron a Jesús y los que lo siguieron, habrá una separación gigantesca en ese sentido, ¿no? Y dice Jesús que es semejante, y ahí es donde entra la parábola, para que entiendan lo que están los discípulos. Acuérdense que la cultura del pueblo de Israel es una cultura pastoril, entienden muy bien de esos temas, y dice, eso será semejante como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y habría que separarlos. ¿Por qué? Porque son, aunque son caprinos los dos, pero se comportan totalmente diferentes. Las cabras son más rejegas, más rebeldes, más chillonas, eh, saltonas, se brincan, saltan, desobedecen, se meten donde no se deben de meter, mastican lo que no deben de masticar, aunque trae beneficio al pastor, pero se batalla muchísimo con las cabras, pero la oveja es totalmente distinta, ¿no? La oveja se comporta de una manera diferente y tiene otro valor. Entonces aquí está poniendo las ovejas como los creyentes, y se los pone a la derecha y los cabritos a la izquierda, dos grupos, creyentes, no creyentes. Sucederá en los tiempos finales. Entonces dice el versículo 34, refiriéndose a las ovejas que se separaron de los cabritos en el juicio final, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. La razón por la que el juez está permitiendo que estas ovejas que están en la derecha les llama benditos de mi Padre, es decir, bienaventurados, benditos, son herederos que el Padre ha preparado este reino para ustedes desde el principio de la fundación. Siéntanse bendecidos en todos los sentidos y pásenle a adquirir, a tomar posesión de la herencia.
y es semejante al momento en que se abre el testamento y entonces dice el que va a heredar, el que hizo el testamento, a fulanito le dejó tal y tal y tal, a palanganita tal y tal y tal, y a los demás no les dejó nada, por decir así. Entonces hay un momento en donde se hizo el juicio, el testamento, y ahora tiene que pasar a tomar posesión de la herencia. Y eso es lo que está sucediendo en el juicio final. Al creyente, al que esperó a Jesús, al que estuvo atento, al que tuvo el aceite de las lámparas, que es el Espíritu Santo reflejado ahí en esa parábola, el que lo estuvo esperando, que no se quedó dormido, aquel que multiplicó sus talentos y los desarrolló, aunque le pareciera un poquito que era poco, pero fue fiel en el sentido de multiplicarlo, aquel que observó los tiempos de la higuera cuando empieza a florecer, que se acerca el verano, que se acerca la llegada del señor de la hacienda, que se acerca la llegada del novio que viene por la novia. Ese es la oveja y por supuesto es heredero, le dan una herencia y pasa a tomar posesión de la herencia que se preparó desde la fundación del mundo. Y la razón es muy sencilla. Cuando leemos a partir del versículo 35 que la razón por la que pueden pasar es porque dieron de comer a los necesitados, a los que tenían sed, a los que estaban enfermos, a los forasteros que no tenían dónde vivir ni dónde descansar, a los que estaban desnudos, visitar a los que estaban en cárceles. A final de cuentas, dice el versículo final, en la cárcel y vinisteis a mí, dice ahí el juez, en este caso Jesús. ¿Qué está tratando de decir? Que pusieron en práctica el Evangelio, lo que Jesús hizo. Nuestra función principal como seguidores de Jesús es hacer lo que Él hizo. Ejercer misericordia como Él ejerció misericordia. Ejercer el perdón como Él ejerció el perdón, tener compasión por los necesitados como Él tuvo compasión de nosotros, de la manera en que hemos recibido, así dar, es decir, vivir el Evangelio, que al final de cuentas es la expresión más grande del llamado de Dios, de vivir la práctica del amor, de la misericordia, de la compasión y estar atentos hacia los demás. Mientras que, mientras trabajamos, mientras hacemos negocio, mientras nos divertimos, mientras descansamos, mientras viajamos, mientras vivimos lo que tengamos que vivir sin abandonar, por supuesto, la práctica del Evangelio, sin abandonar los talentos y los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, sin quedarnos dormidos en la ocupación diaria de la vida, y estar atentos en una vida espiritual con Dios en todos los sentidos, observando lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, los brotes de la higuera, que se acerca ya el verano, ser atentos a observar lo que está sucediendo. Esa es la vida que está hablando de las ovejas, la que va a pasar a tomar la herencia que fue preparada, ¿no? Y entonces dice, versículo 37, que los mismos justos, es decir, las ovejas responderán, dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos como forastero y te recibimos o desnudo o te vimos, o sea, no sabemos de qué estás hablando. Y versículo 39 dice, 40 dice, respondiendo el rey, el juez, les dirá, en verdad os digo que en cuanto hiciste a uno de los hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, poner en práctica literalmente el evangelio en todos los sentidos. Acordémonos que Jesús había dicho a sus discípulos días antes de llegar a Jerusalén, antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que decían que uno quería estar a la derecha cuando le dijo, cuando estés en tu reino, pues que uno esté a la derecha y otro a tu izquierda, estaban buscando posiciones de privilegio. Y Jesús les dijo, ustedes, entre los reyes y las naciones, el que está arriba se enseñorea y se sirve de los que están abajo. Dijo, en el reino de Dios no será así. El que quiera ser grande tendrá que empezar a servir a los de abajo. Tendrá que ser el más chiquito. Tendrá que ser como niño, tendrá que ser humilde para poder crecer en el reino de Dios. La grandeza en el reino de Dios radica principalmente en la humildad, en la sencillez y en la grandeza dentro de lo que podamos tener. Si somos ricos o millonarios, debe de haber una sencillez. Si somos muy talentosos y populares, la humildad y la sencillez en la vida diaria de servir a los demás y no tomar a los demás como menores, como inferiores y no sentirnos como superiores, soberbios,
Digo, ese es parte de lo que tenemos que aprender a vivir, sin importar si somos famosos, talentosos, ricos, millonarios, cualquiera sea la posición. Entonces ahí está la grandeza de la práctica del Evangelio, y Jesús le dijo que esa es la razón por la que les estaba invitando a pasar a tomar herencia de lo que había sido preparado para ellos. Pero continúa la parábola y ahora va con los cabritos en esa separación. Dice que también el día del juicio dirá a los que están a la izquierda, es decir, los cabritos, apartados de mí, y note las palabras, dice, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dos cosas fueron preparadas desde el inicio. La herencia para las ovejas, los seguidores, los creyentes de la promesa que se encarnó. Y estamos hablando desde el principio, desde la fundación del mundo, Dios preparó dos espacios. Después de la caída del hombre, el pecado preparó dos lugares, uno para los seguidores y creyentes en el Mesías y otros para los que se rebelaron, para los que no creyeron, para los que lo menospreciaron, para los que lo devaluaron, para los que no le creyeron, como estaba hablando los fariseos y todos ellos. Dijo, también les preparó un lugar, que ese lugar estaba preparado para los rebeldes desde la fundación del mundo. ¿Quiénes fueron los primeros rebeldes? Pues el diablo, el engañador, y la tercera parte ahí de los ángeles que se fueron con él, los ángeles caídos, por supuesto. Y entonces está hablando que el día del juicio final habrá un lugar para los creyentes y un lugar para Satanás. El trato final, parte de lo que viene Jesús por segunda vez, no solamente recoger a la iglesia y no solamente hacer juicio para entrar a la presencia de Dios, sino para dar un trato definitivo a Satanás, el engañador, juntamente con todos los ángeles, los rebeldes. Es decir, un trato definitivo y final para el mal, el tratamiento del mal para siempre. Y entonces es parte de su segunda venida y el desenlace final. Entonces dice, juntamente con ese lugar que ha sido apartado para destruir a Satanás y a sus ángeles, pues también será para aquellos que no creyeron y que solamente vieron a Jesús como un mito, como alguien de la historia, como un filósofo, como alguien que habló bonito, pero que nunca creyeron que iba a regresar y no creyeron ni en su evangelio, ni creyeron en su divinidad, ni creyeron en su obra en la cruz, ni creyeron en la resurrección, mucho menos en el Espíritu Santo, ¿no? Y aquí dice el asunto del versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estando desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Alguien podrá preguntar, bueno, hay gente que no es creyente, ¿no? Que no cree en Dios, no cree en Jesús y finalmente son gente buena, que hace sus donaciones para ayudar a los pobres en los tiempos de catástrofe, ayudan y son gente buena, gente que quiere ayudar. Aquí la diferencia es lo que Jesús le está diciendo a los dos grupos. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Y al otro grupo de los cabritos dice, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Y les dice a los cabritos, estuve en la cárcel y no me visitaste. Es decir, cualquier cosa que el creyente hace, lo hace en el nombre de Jesús, entendiendo que lo que hace por los más débiles se lo está haciendo a Jesús. El problema con todos los filántropos, gente buena que hay, no lo hace en el nombre de Jesús, ni lo hace pensando que se lo está haciendo a Jesús, sino lo hace como una obra de caridad, una obra buena, es una obra de filantropía, pero eso no colabora, ni atribuye, ni refleja el Evangelio, ni refleja su fe, ni refleja su creencia en que Jesús regresará por segunda vez. Entonces aquí Jesús está hablando de creyentes y no creyentes que ponen en práctica el Evangelio y que aún gente que puede ser buena, pero no creyente, no va a entrar porque lo que hicieron no está hecho en el nombre de Jesús, ni haciéndoselo a Jesús como un mandamiento que Jesús dijo que hagáis esto en nombre de mí a todos, es decir, a todo el necesitado. Por eso Jesús habló varias veces sobre esta necesidad, ¿no? Versículo 44 dice que ellos también responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, como forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Acuérdense que todas estas cosas que se hacen es servir a Dios, al final de cuentas. Todo está ligado a servir o no servir, con nuestros talentos y habilidades.
Jesús le responderá al rey al final, dice, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, de estos tampoco a mí lo hiciste, y de estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Finalmente, la cuarta parábola de los tiempos finales tiene que ver con el hecho de entender que nuestra vida a partir del nuevo nacimiento en Cristo y lo que hagamos será para Él sirviéndole a Él, aún en obras de compasión y misericordia, cuando uno da, cuando uno sirve, cuando uno ayuda a los más necesitados, no lo hacemos por nuestros propios méritos, sino lo hacemos reconociendo que Jesús no solamente nos lo ha ordenado, sino practicamos con amor y misericordia porque lo hacemos para Él. Al final de cuentas es un resultado de la fe, de la transformación y que al final de cuentas eso es lo que Jesús espera de nosotros. Entonces está diciendo a los discípulos que mientras Él regresa cuando venga en el juicio final, lo que nos toca a nosotros vivir es este principio de la compasión, de la misericordia. Es decir, evitar caer en hacer de la vida cristiana una religión, sino más bien una relación con Cristo a través de su evangelio en una vida práctica tangible, que se pueda tocar, que se pueda ver. No podemos decir que creemos en Dios y olvidarnos del que está en necesidad, ¿no? Esa es la vida de una vida transformada del cristiano y tiene que ver con la última parábola. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de estas parábolas, la parábola de la higuera nos invita a que pongamos atención a los eventos, a los principios de dolores que anuncian su segunda venida, es decir, que se acerca el verano, a estar atentos a los eventos que suceden en el mundo. La parábola de las vírgenes imprudentes nos está enseñando que debemos estar preparados siempre con el Espíritu Santo, con el aceite del Espíritu Santo, estar atentos, trabajar, hacer negocios, divertirse, descansar, viajar, lo que tengamos que hacer, pero al mismo tiempo estar atentos a la segunda venida de Jesucristo, el novio, ¿no? La tercera parábola de los talentos, que tenemos que ser fieles con lo que Él nos ha dejado mientras Él regresa a pedirnos cuentas. A todos nos ha dado una dosis de fe, a todos nos ha dado talentos a través del Espíritu, y es un hecho que Él regresará y nos va a pedir cuentas de que lo que hicimos cuando sea el tiempo del juicio final. Y la cuarta parábola, la que acabamos de ver, la separación de las ovejas en el juicio final. Poner en práctica el Evangelio mientras Él regresa, porque al final también nos dará cuenta y nos tomará en cuenta si vivimos de acuerdo a la enseñanza o si vivimos solamente un sistema religioso y ritual en todos los sentidos y nos olvidamos de la práctica del Evangelio, ¿no? Y para ir terminando, Jesús predice su muerte, Mateo 26. Dice que cuando terminó de hablar estas cosas, todo lo que acabamos de comentar, estas cosas significan capítulo 23, 24 de Mateo, el 25 y parte del 26. Es decir, los dos capítulos de los tiempos finales y las explicaciones, cuando terminó de hablar, le dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Por eso creemos que pudo haber sido miércoles de la semana de Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí viene una predicción, está más claro, ya está diciendo que va a ser entregado y va a haber una crucifixión, que es Él. Entonces ya los está advirtiendo a sus discípulos, ¿no? Los líderes judíos se reúnen para tramar la muerte. Mateo 26, versículo 3, dice que entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Estamos hablando que es en la semana de Pascua, ¿no? Ahí está Jesús en todos estos días, a la vista de todos, después de lo que sucedió con la entrada triunfal, el escándalo, la limpieza del templo, el escándalo y el espectáculo de los fariseos y Jesús cuando los reclamó con hipócritas que le llamaba hipócritas, todo ese espectáculo, todo lo que está sucediendo. Los sacerdotes se ponen de acuerdo con el sumo sacerdote Caifás, que vive ahí cerca, y entonces hacen un plan de prender a Jesús con engaño y matarle. Versículo 5, pongan atención, dice, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Es interesante lo que están planeando. Ellos están planeando que no sea durante la Pascua. Están en los atrios del templo, al lado de los atrios, en una orilla está la Torre Antonia, una torre de vigilancia del ejército romano, donde vigila las actividades de los judíos, vigilando sobre todo que no haya tumultos, no haya revoltijos. El templo tenía su propia guardia
para mantener en control, pero no les permite hacer juicios, sobre todo de pena de muerte y cárceles, cosas así. Pero está la Guardia Romana que siempre está observando todo, de que no haya levantamientos, ¿no? Entonces ellos dijeron, si lo hacemos en la Pascua, va a haber un levantamiento y esto se nos viene abajo y los romanos van a intervenir y es una fiesta grande, la vamos a echar a perder. Entonces ellos tienen planes de que no sea en la Pascua, pero los planes se les salió de control. Ese es un hecho. ¿Por qué? Porque finalmente fue durante la Pascua cuando prendieron a Jesús. Pero vemos el plan que ahí no era la Pascua. Algo sucedió, se adelantaron los hechos de una manera soberana, porque tenía que ser así. El Cordero Pascual profetizado tendría que morir durante la fiesta de la Pascua. Y lo vamos a ver al momento de la crucifixión. Vamos a estudiar el tema interesante que mientras Jesús está colgado en la cruz, en el templo están sacrificando el Cordero de la fiesta de la Pascua, ¿no? Y bueno, punto 23, Mateo 26 dice sobre la traición de Judas. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo los entregue? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Es decir, esos días yo hubo un acuerdo, desde el miércoles tal vez, o martes, un acuerdo con Judas. El espíritu ya Satanás había entrado en Judas para maquinar la traición y se pone de acuerdo con ellos, porque los discípulos sabían que había los fariseos, los sacerdotes ya buscaban la manera de prender a Jesús, ya era un estorbo. Y entonces este aprovecha y dice, bueno, ¿a qué le estamos tirando? ¿Qué están dispuestos a hacer? Y te vamos a dar, dice, le pesaron. Noten ustedes que pesaron 30 piezas de plata. Y entonces se le dieron las 30 piezas de plata y ya buscaban el momento. Ya dependería de Judas cuándo iba a ser el momento. Entonces tramaron ahí que después de la celebración de la Pascua, después de haber cantado el himno, el salmo que se acostumbra a la Pascua, Jesús se iba a ir al Monte de los Olivos en la noche y ese sería el momento. Y ahí se ponen de acuerdo para la aprehensión con la guardia del templo, que veremos después más adelante. Y ahí nos acordamos de las profecías. Estaba profetizado que el Mesías iba a ser traicionado y también que iba a ser pesado en 30 monedas de plata. Zacarías 11:12, Salmo 41:9 y hay otro versículo acerca de que sería traicionado y que sería pesado en monedas de plata, ¿no? Zacarías 11:12, en esa profecía mesiánica sobre el buen pastor, dice el buen pastor, si os parece bien, dadme mi paga, si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Es una profecía que hay en el libro de Zacarías acerca del Mesías. Por eso noten ustedes que dice Zacarías que pesaron el salario del pastor en 30 monedas de plata y Mateo 26, el acuerdo de Judas con los fariseos, dice que pesaron 30 monedas de plata. El costo de un esclavo, básicamente, ¿no? ¿Cuánto costaban los esclavos en aquella época? 30 monedas de plata. Eso es lo que pagaron, como si fuera un esclavo. Fue lo que le dieron. Y así empezó Jesús a ser humillado como un esclavo y entraría en todo ese proceso, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar hasta ahí. La próxima sesión vamos a iniciar con el jueves de celebración de Pascua, con todos los preparativos en el aposento alto y entraremos ya a la parte que tiene que ver con Jesús la Pascua, lo que sucede y el Monte de los Olivos y cuando lo aprenden a Jesús. Nos va a llevar, por supuesto, a tal vez unas 2 sesiones, tal vez 3, para llegar al momento de la crucifixión de Jesús. Los juicios, sobre todo, que vamos a estudiar, los juicios durante la noche, todos los juicios injustos e ilegales, y los vamos a ver en esa ocasión. Entonces, bueno, con esto terminamos. Yo les voy a pedir que vayamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir este momento. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y dar claridad y entendimiento y que estas palabras puedan ser grabadas en nuestro corazón. Que podamos aprender de la higuera, en estar atentos cuando los brotes surjan, entendiendo, Señor, que se acerca ya el verano, el día de tu regreso. Que podamos, Señor, ser como las vírgenes sensatas de estar preparados con el aceite, sabiendo que desconocemos el día y la hora en que el novio vendrá por nosotros.
pero sabemos que se acerca, sabemos que viene pronto. Que estemos atentos, velando, no descuidando. Que no nos quedemos dormidos en esta vida que nos adormece, nos entretiene, nos mantiene tan entretenidos con tantas cosas que nos distraen, que no podamos descuidar, Señor, que debemos estar atentos esperándote que un día nos encontraremos contigo. Que aprendamos, Señor, de estos siervos, que su maestro, su Señor les dio sus talentos, que podamos ser fieles en lo poco, que no menospreciemos ningún talento, que no menospreciemos ningún regalo, por más pequeño que sea, que seamos agradecidos contigo y que podamos ver lo bueno, aun que sean talentos que no esperábamos, pero que podamos reconocerlos, que podamos santificarlos, que podamos usar la constancia, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo constante para que ese talento se multiplique y se santifique y llegue a ser de gran valor. Que podamos ser fieles mientras tú regresas por nosotros, porque un día nos pedirás cuenta de todo eso. Y por último, te pido, Señor, que podamos poner en práctica el Evangelio. La realidad de la vida cristiana radica totalmente en la humildad, en la sencillez, en sentir compasión por los demás como tú lo has sentido por nosotros, en tener misericordia por otros como tú has tenido misericordia con nosotros, que no nos has dado lo que merecíamos, de poder perdonar con facilidad, entendiendo que tú nos perdonaste y tú fuiste a entregar tu vida en la cruz. Que podamos, Señor, ser tus brazos, ser tus pies, ser tus ojos, y que podamos transmitir el amor, la compasión y la misericordia hacia los que no te conocen. Señor, que podamos vivir una vida cristiana auténtica, que podamos sujetar nuestras emociones, nuestra naturaleza de pecado, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a deshacernos de aquellas cosas que nos estorben. Que estemos listos, Señor, para cuando un día tú nos llames a tu presencia y que podamos escuchar las gloriosas palabras de buen siervo fiel, pasad al gozo de tu Señor. Padre, que podamos ser como esas ovejas fieles y atentas. Gracias, Señor, una vez más por esta palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a ponerlas en práctica. Gracias por cada persona que está aquí escuchando. Te pido que tú bendigas sus familias, sus planes, sus propósitos, sus trabajos, Señor, sus hijos. Que bendigas, Señor, sus talentos, que puedan desarrollarlos y los multipliquen, y que les des de tu Espíritu una mayor claridad de los tiempos futuros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.